para todas las personas que vengan a escuchar su santa palabra, sea vivificado su espíritu y se bendecirá sus vidas. En nombre de Jesucristo lo pido para Jehová. Amén, amén, amén. También le pido para Jehová en nombre de Jesucristo que mientras que estemos dando lectura a su santa palabra, porción que nos toca este día, su palabra santa, en segunda de Tesalonicenses, Padre, sea su Santo Espíritu en nuestros corazones. También le pido para Jehová si las personas que van a ver, los que estén en vivo, Padre, tengan una petición, Padre, que sea escribiéndola, o sea, poniéndolo usted en el Espíritu, sea usted, Padre, con su Santo Espíritu, aleluya, haciendo la obra perfecta en ellos, sea derramando su Santo Espíritu en ellos con su poder. Padre, en la petición que ellos hayan puesto, en la situación o circunstancia que tengan, Padre, se está obrando con su poder, en el nombre de Jesucristo se lo pido para Jehová. Amén, amén, amén. También le pido para Jehová en el nombre de Jesucristo, Padre, que mientras que estemos, Padre Jehová en el nombre de Jesucristo, le pido para Jehová que nos abra nuestro entendimiento a esta hora, Padre, aleluya, que sea usted, Padre, aleluya, gloria a Dios, que sea usted, aleluya, abriéndonos entendimiento para entender, escudriñar su palabra, para entenderla, que se nos quede en nuestra mente, en nuestro corazón, para ponerla en obra, estudiar, vivir, siendo hacedores y no oidores, engañando a nosotros mismos, sino siendo fructíferos, Padre, y con nuestros frutos, sea glorificándolo usted que está en su trono, en su reino, en el tercer cielo, como abrazados de Jesús, porque separados de él nada podemos hacer, mucho menos llevar frutos. En nombre de Jesucristo lo pedimos para Jehová. Amén, amén, amén. Así como dice Apocalipsis 5:13, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Así que, mis hermanos, acompáñenme. Vamos a las Escrituras, a leer la santa palabra de Dios, honrando al Padre y al Hijo en comunión con el Espíritu Santo. Vamos a segunda de Tesalonicenses. Vamos a estar con el tema, Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Vuelvo a repetir el tema. Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Vamos a estar del capítulo 1, del versículo 3 hasta el versículo 12. Hasta ahí vamos a estar dando lectura. Aleluya. Vuelvo a repetir, el texto es, Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. El contexto es, aleluya, segunda de Tesalonicenses capítulo 1 del versículo 3 hasta el versículo 12. Hasta ahí vamos a estar dando lectura hoy este día. Hermanos, los que están en TikTok, ya nos van a sacar ahorita de TikTok. Véngase a YouTube, cuando tenga tiempo lo vuelvo a poner. Cuando nos dejen ponerlo. Así que, mis hermanos, yo no les quito el TikTok. Lo que pasa es que nosotros no cobramos en las páginas. No, ahí en TikTok puedes agarrar regalitos y que rosas y un montón de cosas. Y nosotros no cobramos nada, no pedimos nada a las páginas y por eso pues nos sacan antes. No les damos a ganar, yo creo, no sé, pero la cosa es que nos sacan a la hora, después a la media hora, pero mientras que nos dejen predicar, ahí vamos a estar. Pero nosotros no vamos a cobrar en ninguna página, mi hermano. Aleluya. Así que bueno, vamos a, iniciamos en el nombre de Jesús, dice así la santa palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses, Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Ese es el texto, el tema de hoy, de la palabra que vamos a dar hoy. Así dice la santa palabra de Dios. Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, hablando Pablo a los cristianos de Tesalónica, ¿verdad? En la iglesia de Tesalonicenses. Aleluya, dice, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Oiga, aquí Pablo, al principio, en primera de Tesalonicenses, él dijo que ellos eran idólatras. Ellos eran idólatras, mi hermano. Y ellos salieron de la idolatría para vivir a Jesús y al Dios vivo. Aleluya, o sea, se entregaron a Jesús, vinieron a él y al Dios vivo, Jehová de los ejércitos. Aleluya. Pero mire, dice aquí que ellos se gloriaban por ellos. Dice,
por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Muchos, mi hermano, muchos piensan que nosotros, aunque tú vengas a Cristo o estés con Dios, tú no vas a pasar tribulaciones. Piensas que tú no vas a pasar persecuciones. Sí, mi hermano, se levanta el enemigo, se enfurece y él quiere llevarte para atrás. Acuérdense que ellos eran idólatras, dice, pero su paciencia y su fe, que es que ellos vinieron y se entregaron de verdad a Jesús y a Dios. Y ellos soportaban esas persecuciones y esas tribulaciones las soportaban. Y es así, mi hermano, cuando de verdad tú te entregas de verdad de corazón a Jesús y a Dios, usted va a soportar. ¿Por qué? Por amor a Jesús y por amor a su evangelio. Al evangelio del reino de Dios. Uno soporta, mi hermano. Espero en Dios que usted también sea así como los tesalonicenses. Soporte. Mire, mi hermano, aquí fue Pedro el que les predicó a ellos. Pero Pedro cuando predicaba, él no predicaba con la pura palabra. Él predicaba la palabra del evangelio de Dios y con poder. Y eso es lo que ellos, usted ve el poder de Dios, mi hermano. No hay nadie al ver el poder de Dios que no le crea a Dios. No hay nadie, mi hermano, que vea con sus ojos el poder de Dios sanando, liberando, haciendo con su poder de Dios como Él quiera. No hay ninguno que se quede sin venir a Cristo. Aleluya. Y eso es lo que le pasó a ellos. Imagínense ellos idólatras, que ahí nunca, ni los llaves. Sabe que estoy poniendo TikTok, mi hermano. Ya sabe que los santos, los ídolos, esos no hablan, esos no oyen, esos no caminan. No. ¿Verdad? Entonces tú vienes a Cristo, vienes a Dios, te entregas a ellos y ves su poder. Y es por eso que ellos estaban firmes. Estaban firmes, mis hermanos, porque ellos vieron el poder de Dios, porque Pablo no nomás predicaba palabra. Él dice, yo predico palabra, pero también con poder, demuestro el poder con su Santo Espíritu, lo que es el poder de Dios. Es por eso que ellos soportaban. Es como usted es una hija de Dios. Usted viene a Cristo. Conoce el orden de Dios, que usted tiene que bautizarse en agua y tiene que, aquí lo vital es que usted reciba, que sea engendrada por Dios en el Espíritu, que se reciba el bautismo del Espíritu Santo. Conoció el orden y lo hizo. ¿Verdad que sí? Ahora usted ya con el Espíritu, ya naciendo en el Espíritu, usted ya puede vivir la vida espiritual y lo sobrenatural de Dios. Usted ya empieza, por estar en el Espíritu, empieza a tener evidencias con el Espíritu Santo en victoria, hasta en su cuerpo, del poder de la obra de Dios, porque usted ya está en el Espíritu. Es de la única forma que Dios va a obrar en usted. Y usted ya empieza a ver lo sobrenatural de Dios con sus ojos, con su cuerpo. Más si Dios la usa. ¿Quién le va a decir a usted que eso no es de Dios? Y se le van a levantar persecuciones, se le van a levantar tribulaciones, pero usted va a soportar porque usted está con el verdadero. Usted ya está palpando la gloria de Dios, su poder, su chiquiná. Usted ya está con el Espíritu Santo, habiendo el poder de Dios. ¿Quién le va a quitar a usted que no está con Dios? ¿Cómo no se va a soportar todo eso que se le levante? Claro que sí, mi hermano. Usted por amor a Cristo y por su salvación tiene el conocimiento que usted su alma la tiene que cuidar para la eternidad. Usted soporta por amor a Cristo y por el Evangelio y porque usted quiere la salvación para la eternidad. Ya tiene el entendimiento, ya ve el poder de Dios, ya ve que está con usted, que no está muerto, que está vivo, que es verdad todo lo que está escrito.
y soporta por eso usted. Por eso dice, por el evangelio del reino de Dios, por el evangelio, por Jesús, por amor a Cristo y al Padre que también se le obedece, que para allá nos va a llevar Jesús, al reino de Dios. Uno que soporta. Y eso es lo que tenía los cristianos de Tesalónica. Ellos soportaron. Y ellos estaban, dice, nos gloriamos. Es que una fe que ellos tenían. Gloria a Dios, mi hermano, si ha dicho, aquí cuando estamos en el Evangelio, se dice, mi hermano, que los idólatras, cuando vienen a los pies de Cristo, son los que más tienen encuentro con Dios. ¿Ha escuchado usted eso? Porque ellos, mi hermano, al venir a Dios, les creen que de verdad Jesús está, que Dios está, que creen su poder en su palabra y empiezan a amarlo como es. Y es por eso que empiezan ellos a vivir lo espiritual y lo sobrenatural de Dios, porque se entregan total. Y aquí está una prueba con los tesalonicenses, que eran idólatras. Aleluya. ¿Se da cuenta, mi hermano? Cosa que, a diferencia de los que no vienen a los pies de Cristo, como esos que son hijos de pastores desde el nacimiento. Esos ni se han entregado todavía a Jesús, ya están grandes y no se han entregado. Y triste porque son hijos de pastores, piensan que porque los padres son pastores ellos van a ser salvos. ¿Quién le dijo así? Ellos también uno por uno se tienen que entregar a Jesús. Eso no lo va a salvar que el pastor sea salvo o la pastora. El deber de la pastora y el pastor es hablarle a su hijo de Jesús y darle a conocer para que venga a los pies de Cristo y viva su vida al agrado de Dios. ¿Ve? Pero un idólatra luego se entrega. Al momento, al venir a Jesús, porque para los idólatras, mi hermano, nunca lo han visto, no saben que está vivo. Al escuchar que Él está vivo y que Él se presente, que Él es el poder de Dios, no, aquí es. Y de ahí no se sueltan. Pero se mete como un hijo, se tiene que conocer de Dios y amar a Jesús y así entran. Aleluya. Muy diferente a los demás. Muy diferente. Aleluya. Y aquí lo demuestra, dice, por eso dice Pablo, yo me glorío, nos gloriamos por ustedes, porque han soportado todo, por amor a Cristo, por su evangelio. Han entendido que está en fuego nuestra alma. Nuestra alma está en fuego para la eternidad. Aleluya. Y es solamente obedeciendo a Dios. Y han creído en Jesús, y han creído en Dios y en su poder. Y ellos se gloriaban. Mi hermano, era de, ¿cómo le vamos a decir? De ejemplo a las demás iglesias, a las demás ciudades, a las personas. Fue de ejemplo. Muchos se convirtieron. Ciudades se convirtieron por el ejemplo de ellos. Por ese testimonio, muchas personas se convirtieron a escuchar el testimonio de ellos, porque ellos se pararon firmes. Para esos católicos, que aquí en YouTube me siguen mucho católico, y les decimos que eso no es de Dios, esa es idolatría. Y no nomás son católicos, hay más de 1000 religiones, idólatras, falsas, muertas, que tienen que venir a Cristo. Aquí está escrito, mire, la Tesalonicenses era una. Y en los católicos, cuando uno habla de que están en los santos, eso no es de Dios, y hereje, y que porque le hablan de la Virgen Guadalupe, y uno dice, no, es judía, no es mexicana, hereje me dicen aquí. Digo, no, por amor a ti, a tu alma, y por amor al prójimo, te estamos hablando verdad, para que vengan. Mira, aquí te está diciendo, Tesalonicenses era también idólatra, y salieron y se entregaron a Jesús, al Dios vivo, y creyeron en el poder de Dios, de su Santo Espíritu, ahí haciendo que sanaba, que liberaba, que se levantaban paralíticos. Aleluya. Ellos ahí la presencia del poder de Dios, ahí estuvo con Pablo.
con ese ministro. Y desde que él les predicó y les mostró eso, ahí se aferraron y se metieron más con Dios. Y ahora ellos también están haciendo lo mismo. Porque eso es cuando tú le crees a Dios, mi hermano, y tú naces en el Espíritu, que vas a recibir poder. En cada hijo hay poder. El que el Espíritu Santo nace, nacemos engendrados por Dios en el Espíritu, recibimos poder. Hechos 1:8 te lo dice. Recibiráis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, para hacerme testigos como iglesia, como mis discípulos, mis discípulas, con poder, en Samaria, en Jerusalén y por todos los confines de la tierra, por todo el mundo, porque la iglesia de Cristo es una iglesia de poder y de autoridad. Aleluya. Qué hermoso. Y es por eso que usted una iglesia así, no, pues, y más si te dicen, no, es que eran idólatras, pero creyeron en Jesús y lo recibieron y ahora están con el Dios vivo y con poder. Creen en el Espíritu Santo, el poder de Dios, y se manifiesta y creyeron. Aleluya. Qué hermoso, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero vamos a continuar. Versículo 5 dice, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por cual asimismo padecéis. ¿Qué dijo en demostración? De la persecución, mi hermano, y de las tribulaciones. Oiga lo que es, y ellos soportaban, pero te lo vuelvo a repetir el 5. Dice, esto es que demostración. Aleluya. Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por cual asimismo padecéis. Oiga esto, mi hermano. Hay muchas personas que vienen a los pies de Cristo y piensan que aquí es color de rosita. No, mi hermano. Usted tiene que servir. Mire, usted mismo, no sé si usted lo presenció cuando vino a los pies de Cristo. Cuando usted nomás dijo, voy a seguir a Jesús, ahí se le levantó el diablo. Ahí empezaron las persecuciones, la tribulación, ahí empezó las tentaciones. Nomás al decir que usted venía a Jesús. ¿A quién se le pasó eso? A mí me pasó. Ahí nomás dije, diablo, ya entendí que nos tienes atados. Tú nomás quieres, en el mundo nos tienes atados con pecado para que no vengamos a Jesús. Pero ya te descubrí. Y nomás dije eso, Dios, me tiene atado al diablo. Lo descubrí. Y ahí empezó a presentarse. Lo que no se presenta cuando estamos en el mundo, que no sabemos ni de lo espiritual, ni del diablo. Pero yo, como murió mi papá, yo me hice rebelde, pero yo nunca he sido rebelde, pero me hice rebelde por el dolor del luto. Y cuando me di cuenta, mi moral, que yo no soy así, y yo dije, pero yo no soy así, ay, el diablo me tiene atada. Se aprovechó del dolor me dio un coraje, porque se aprovechó del dolor de mi luto, de mi padre que amaba mucho, no respeta nada. Pero lo descubrí y le dije, Dios, el diablo me tiene atada porque yo no soy así. Y ahí entendí, dije, nomás está esperando un momento que usted esté mal y que usted misma diga, mire, nomás lo único que salió de mi boca, yo dije, bueno, mi papá ya murió, el que me ama, somos 10 mujeres, yo sentía que el que me amaba, a mí me daba más cariño y que yo lo amaba también como padre. Y entonces yo dije, bueno, ya murió el que me ama, ahora, miren lo que dije, a vivir la vida loca. Esa fue la palabra, lo que venga, dije así. ¿Para qué dije eso? Haz de cuenta que tú das permiso al diablo, que ahora, esto es lo que quería escuchar, ahora sí, así me bombardeó con un montón de cosas. Y como yo estaba en luto, así me agarró el luto a mi rebeldía. Pero él se aprovechó. Él nomás está buscando, él ya te tiene ahí atada en el mundo, él es su dueña. Él ahí, por eso ni se te aparece, ni te dice nada, porque él te tiene ahí, sabe que te tiene segura. Pero va a haber un momento que te va a querer llevar con él. Y a mí, ahí en la muerte de mi papá, ahí fue cuando yo dije eso, y ahí me bombardeó con más, ahora sí, cosas horribles, mi hermano. Pero yo lo descubrí y dije, no, yo no soy así. Ay, es el diablo. Dije, grité en voz audible, Dios, el diablo me tiene atada. Lo descubrí. Y en eso se empezó a presentar de diferentes formas.
El diablo, mire, ya cuando lo descubrí, ahí ahora sí se te quiere presentar. Cuando quieres ya venir a Jesús, cuando ya dices, ya vi que tú eres el que nos tienes así. Y en eso empezaron a presentarse como león, un león rugiente, como león rugiente, estaba rugiendo fuera de mi casa, y después como un gigante, ya que venía por mí el gigante. Los espíritus de las tinieblas son de 3 metros, de 3 pisos, el que no sabía, el que no sabe que así son los espíritus de las tinieblas, que trabajan con él, los principados, las potestades, todos los espíritus de las tinieblas. Pero en eso Dios Dios me habló en mi mente, Dios audiblemente me habló a mí. Porque el diablo él quiere llevarte, me quiso engañar con el cumpleaños de mi papá. Ese gigante que iba subiendo, quería que yo creyera, como era el cumpleaños de mi papá, que él ya había muerto, pero el cumpleaños cuando él estaba vivo, él quiso engañarme que eso que venía era mi papá, para que yo saliera corriendo a abrazar ese demonio, porque ese espíritu de las tinieblas son demonios. Y cuando usted está en el mundo, todavía creen que los muertos que se aparecen, que vienen y que les hablas y les pones flores y todo eso es abominación delante de Dios, es pecado. Y yo ahí, cuando vi que ese gigante venía y era el cumpleaños de mi papá, dije, es mi papá. Y ahí iba a abrir la puerta porque yo estaba en mi cuarto y iba subiendo las escaleras, yo estaba en la segunda planta. Y yo iba a abrir la puerta, pero eso me detuve. Dije, no, ese no es mi papá. No, mire que mi papá estaba en silla de ruedas y ese que viene ahí viene caminando. Ese no es mi papá. Mire lo que me salvó de que mi papá estaba en silla de ruedas cuando murió y ese venía caminando. Mire la ignorancia de uno cuando no sabe nada de la Biblia. Yo nunca había leído la Biblia, aunque estaba 23 años en la iglesia cristiana. Nunca leí la Biblia. Y allá en la católica estuve 20 años, pero ya tampoco te dan la Biblia. Cuando yo iba, te daban hojitas. Aleluya, cuando estaba joven. Y nunca leí la Biblia. Entonces yo no conocía nada de lo espiritual y todo lo que me estaba pasando era lo que está escrito en la Biblia. Y yo iba a abrir la puerta y yo dije, no, ese no es mi papá. Y en eso Dios me habló. En mi mente me dijo, ese no es tu papá. Los muertos están, no tiene que ver nada ya en este plano, en este mundo. Ese que viene ahí es un espíritu de las tinieblas, un demonio, y solamente se va en el nombre de Jesús. Cuando eso me dijo a mí, yo rápido recibí la palabra y grité a todo pulmón. Es lo que yo sabía, lo que entendí con lo que me dijo, porque yo no sabía nada de la Biblia, nada, ni reprender ni nada, o sea, nada, ni de lo espiritual. Y yo, cuando me dijo eso, yo lo único que dije, Jesús, ayúdame. Eso fue lo que yo grité, pidiéndole ayuda. Yo no sabía que se decía, lo reprendo en el nombre de Jesús, porque yo todavía no. Y nomás dije, Jesús, ayúdame. Y esa cosa, mi hermano, que iba subiendo, ya no subió ese gigante. No subió, y entonces ahí fue donde me atrapó mi Jesús. Y Dios, ve, yo tuve un encuentro con Dios y con Jesús. Y es por eso que yo estoy aquí. Cuando yo grité, Jesús, ayúdame, ese gigante ya no subió. Y yo dije, Jesús es poderoso. Está vivo, decía. Y Dios también me habló, está vivo. Usted cuando está en el mundo, mi hermano, no conoce que ellos están vivos. Y yo dije, ya cuando no subió, yo abrí la puerta. Y yo me asomé, pues claro, no estaba allá. Y yo ahí me paré, porque yo como vi su poder, que estaba vivo y que estaba su poder, yo ahí le empecé a hablar a Jesús, porque yo sabía que estaba ahí, porque él me acababa de salvar. De eso que venía, yo decía, si ese gigante se me aparece, se me paraban todos los pelitos, se me pararon como presencia mala. Y luego, yo decía, ¿qué me va a hacer? ¿Me va a matar? ¿Qué me va a hacer? Decía, si se me aparece esa cosa grande, y ese gigante. Cuando le hablé a Jesús que me ayudara, eso se fue. Yo le dije a Jesús, yo ya le dije al diablo, yo le dije que no quiero nada con él, ya lo descubrí. Ya le dije a Dios que no quiero nada con él, que ya lo descubrí. Que me tenía atada, le dije a Dios, y yo no quiero nada con él, ya lo descubrí. Yo te quiero seguir a ti. Porque hoy acabo de conocerle, digo, tú eres más que ese león que andaba rugiendo.
Y tú eres más que ese gigante. Y no es león. Dice, después leí la Biblia que dice, el diablo anda como león rugiendo buscando a quien devorar. Pero como yo no sabía Biblia, nada, nunca había leído la Biblia. Y le dije, tú eres más que ese gigante. Tú eres mi poderoso gigante por lo que me acababa de pasar. Mire, yo hablándole ya lo que es Dios por lo que me pasó. Y en eso le dije a Jesús, le dije, Jesús, yo conocí tu poder, yo conocí que estás vivo y yo no te voy a soltar. Yo no me voy de ti, yo no te suelto. No me voy de tu poder ni me voy de ti. Y yo diciéndole así a Jesús. ¿Y sabe lo que me hizo cuando yo le dije eso? Le dije, yo a ti te quiero seguir. Yo no quiero irme de este poder y no quiero irme de ti porque sé que estás vivo. Y mira, o sea, es poderoso mi Señor, conocí tu poder. Y él lo que hizo, me puso un video, me puso una película, una imagen. Yo digo una película, pero es una imagen. Y iba todos mis pecados así, mire, todos mis pecados que tenía. Porque hasta eso, cuando uno está en el mundo y usted no hace nada malo, usted piensa que no tiene pecados. Y no, estamos muertos en pecados. Dice la Escritura, todos que están en el mundo. Y me puso todos así mis pecados, todos. Y después me puso otra película, otra imagen de pecados del mundo que yo ni conocía. Y ahí van también muchos. Y te da a entender en tu mente cuando él te pone algo, aquí te habla. Y me dijo, en mi reino se vive sin pecado. Como diciéndole que yo quería quedarme con él. Y me dijo, sí. Y me dijo, en mi reino se vive sin pecado. Y le dije, amén. Le digo, amén. Lo entendí. O sea que sí, que lo aceptaba y quería estar con él. Y entonces ahí mi hermano, yo cerré la puerta, me metí al cuarto y agarré el teléfono. Y me metí a YouTube y el que apareció en YouTube, cuando yo le dije, cuando me pasó la película y que me dijo, mi reino se vive sin pecado, yo le dije, sí, amén, entiende, o sea que lo recibía, que sí, pero le dije, pero yo no te conozco. Es ahí cuando tú te tienes que abrir lo que eres al Señor, sin esconder nada. Y yo le dije, yo no te conozco, aunque yo estaba en una casa de él, con un pastor, con los hermanos cristianos en Cristo, los que lo siguen a él, en su iglesia de Dios. Digo, yo nunca leía la Biblia. Lo que decía el pastor, eso nomás lo que leía y agarraba mi Biblia y la ponía detrás de mi carro. Así estuvo por 23 años ahí. Detrás, cuando empecé a tener los carros, ahí lo ponía y cambiaba de carro y ahí lo ponía. Así estuvo esos 23 años. Yo nunca leí la Biblia, le dije, yo no te conozco, o sea, porque no leía la Biblia, no te conozco, pero te quiero conocer. Y ya, cerré la puerta y en eso abrí el YouTube y apareció Gigi Ávila. Y cuando uno no conoce nada de la Biblia, nada de Jesús, usted no conoce de que Jesús tiene 5 ministerios para su iglesia, que hay ministros. Yo no sabía, yo nomás sabía pastor porque fue esa iglesia. Pero en esa iglesia nunca llevaban profetas, nunca llevaban evangelistas, no hablaban de los evangelistas, nada de eso. Y como uno tampoco está cegado, no entiende nada. Entonces yo no sabía de ministros de Dios que predican su evangelio. Nomás conocía del pastor en esa iglesia que estaba. Porque ellos nunca más hablaban de ellos, ni tampoco traían invitados ni nada. Los mismos de ahí son los que predicaban siempre. Y como usted está también cegado, usted no ve lo espiritual. No lo entiende, aunque se lo pongan enfrente, mi hermano. Usted tiene que entregarse a Jesús para que le quite ese velo de los ojos. Y empiece como hija a entender lo espiritual de Dios, del evangelio y todo. Y entonces me apareció Gigi Ávila en mi teléfono. Y yo, como le dije que lo quería conocer, yo dije, bueno, habla de Jesús, habla de Dios, habla del evangelio del reino de Dios, habla de lo espiritual, habla de todo. Pero yo le dije a Jesús que lo quería conocer, me quedé a escuchar, lo entendí. Como yo le dije a Jesús que lo quería conocer, dije, bueno, aquí me quedo a escuchar Gigi Ávila. Pero mire, nada es coincidencia. El mismo Jesús me puso a Gigi Ávila en mi teléfono para cuando yo lo abriera, escuchara de él. O sea, Dios tiene el poder. Así como el diablo tiene poder para ponerte cosas en el teléfono, también el diablo me había puesto cosas en el teléfono, en YouTube, para perderme. Igual Dios te pone para salvarte. Ese es el poder de nuestro Dios.
No sé cómo es, pues él tiene el poder, ¿verdad? Y Gigi Ávila, empecé a escuchar Gigi Ávila, 5 días nomás leí, nomás escuché a Gigi Ávila y al mismo tiempo con la Biblia, porque Gigi Ávila es una Biblia abierta. Cuando él predica son con versículos y los mismos versículos de la Biblia si te los dice, o sea, tú estás escuchando el Evangelio de Dios porque eso predica y al mismo tiempo yo con la Biblia, esta Biblia, mira, aquí está, aquí Dios hasta hizo que la guardara, esos años tiene conmigo 35, esta Biblia tiene conmigo, aleluya, esta Biblia tiene conmigo, fue con la Biblia que me di cuando yo hice la conversión en una iglesia, pero Jesús, yo no conocía de Jesús y no me dio el perdón, estuve 23 años diciendo que era cristiana, sin el perdón de Jesús, imagínense. O sea, igual yo nomás entré a la iglesia con un pastor y con los hermanitos, pero igual en el mundo. Hace cuenta dentro, pero en el mundo, con el mundo. Sí, eso sucede, mi hermano. Cuando usted no se ha entregado a Jesús, usted está en la iglesia, pero sin Cristo. Aleluya. 23 años estuve así, mi hermano, creyéndome salva y no, Jesús, yo no conocía de Jesús. Estaba vivo hasta que tuve ese encuentro con él. 5 días me bastó para conocer de Jesús. 5 días, mi hermano. Por eso nosotros tardamos tantos años en el mundo para venir a los pies de Cristo, porque no queremos leer Biblia para conocer de Jesús. A mí me bastó nomás 5 días con el predicador Gigi Ávila que me puso mi padre, mi Jesús, y leyendo la Biblia al mismo tiempo. A los 5 días, un 23 de agosto de 2016 a las 2:30 de la madrugada, un martes, ni dormía, yo con una lamparita estaba leyendo la Biblia y a las 2:30 de la madrugada ahí entendí por qué Jesús no me había dado el perdón cuando yo hice la conversión en su iglesia con un pastor y con los más hermanitos en Cristo. ¿Por qué no me dio el perdón? Porque yo no lo conocía. Él dice, Romanos 10, del 8 al 11, que confieses con tu boca que Jesús es el Señor y creas en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos y serás salvo. Tendrás vida eterna. Que tú creas que Él está vivo, sentado a la diestra de Dios Padre Jehová en su trono, intercediendo por sus santos. Apocalipsis 1:18 dice, estuve muerto, pero hoy vivo por los siglos de los siglos y tengo en mis manos las llaves de la muerte y del infierno. Cuando usted hace la confesión de oración para salvación, yo le llamo la oración la oración de fe para salvación, así su nombre, ¿verdad? Yo le llamo la confesión del pecador, porque usted tiene que confesar que es pecador. Pero si usted, cuando hace la oración, mi hermano, usted no tiene el entendimiento que Jesús está vivo, esa oración Dios no se la recibió, Jesús no se la recibió. A Dios nadie lo puede engañar, es usted que se engañó. Si usted a Jesús todavía lo tiene en imágenes, todavía lo tiene muerto, usted no sabe que Él está vivo, que está sentado a la diestra del Padre Jehová intercediendo por sus santos, que Dios lo resucitó entre los muertos. Y por eso tiene que leer desde la genealogía hasta conocer de Jesús, hasta cuando Dios lo levante en las nubes, que se lo lleva a su reino, vivo. Y si usted no tiene ese conocimiento, cuando hace la oración de fe para salvación, aunque se lo repita ahí con un pastor que le dice, repite aquí, para que recibas a Jesús, así no es. Usted tiene primero que conocer, entregarse a Jesús, conocer de Él, para entonces allá ir con el pastor delante de todo recibir a Jesús, pero ya usted lo tiene que ver, ya lo tiene que ver recibido en su corazón, que Él de verdad está vivo. Ya tiene que conocer de Él, de que Él le va a dar el perdón, pero usted tiene que saber de qué perdón. Usted tiene que saber que Jesús es judío. Eso es lo que tiene que saber, que Él está vivo, que Él es el Hijo de Dios, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces usted va a venir a pedirle perdón por todos sus pecados, pero conocimiento de Él, lo que hizo en la cruz. ¿Por qué vino? ¿Por qué pasó todo eso que le hicieron? Para hacer el propósito, un orden de Dios de morir por toda la humanidad, por nosotros, por hacernos libres.
sea, todo ese conocimiento usted lo tiene que tener para que Él le dé el perdón, que Él está vivo y lo que hizo por usted, el significado de la cruz. El significado de la cruz, lo que Él hizo en la cruz por toda la humanidad, por nosotros. Eso es lo que usted tiene que conocer para pedirle perdón. Cuando usted le pide perdón por todos sus pecados con conocimiento, usted sabe que viene a recibirlo como Salvador personal, entra al reino de Jesús, pero sin pecado. Por eso la gracia, por eso me dijo Jesús, en mi reino se vive sin pecado. Así me dijo. Y que es la gracia. Se vive sin pecado porque Él te perdona todos tus pecados y te los limpia. Te los perdona. Los echa al fondo del mar. Nunca más se acuerda de ellos, pero la vida nueva que te da en Él es sin pecado, una vida santa, sin pecado. En el reino de Jesús se vive sin pecado en la gracia, pero hay un orden que tú tienes que te da potestad de ser hija de Dios, y para que mi padre te llame hija, tienes que ser engendrada por Dios, y solamente Él se la da a los hijos que lo aman. Esos que quieren entregar su corazón, que le entregan, saben que Dios quiere tu corazón y que quiere un compromiso con Él, que haga su perfecta voluntad, andes guarde sus mandamientos, andes en su camino, en su verdad, en sus ordenanzas, que escuche su voz, que lo obedezcas, que el que haga ese compromiso, a ese es el que lo engendra, a ese es el que le da el espíritu. Solamente los hijos que lo aman, que hacen un compromiso con Él y saben que vas a amarlo, vas a obedecer. Ya les puse el ejemplo, haz de cuenta que te casas con Él. Cuando te casas con tu esposo y tu esposa, no es eso mismo lo que haces antes de vivir una vida con Él. Te voy a ser fiel, te voy a amar, en la escasez, en la enfermedad, hasta que te mueras. Es lo mismo con Dios. Por eso nos llama a su iglesia su esposa. Él es nuestro esposo. Tú te vas a comprometer con Él a vivir esa vida en obediencia, en fidelidad, en temor a Dios, con temor de Dios, amándolo. Y si usted viene a Dios y se compromete así, Él sabe tu intención de tu corazón, tus pensamientos y la intención de tu corazón. Él sabe si de verdad tú le estás hablando que sí lo vas a amar. Y si lo estás haciendo con un corazón consisto, humillado, con convicción, con compromiso, Él ahí te bautiza por eso. Es por eso que muchos en la conversión, cuando se entregan a Jesús y no tienen ese entendimiento de entregar el corazón a Dios y hacer un compromiso, Él no los bautiza ahí. Te puedes bautizar en agua, y si todavía no sabes lo que Dios quiere de ti, tu corazón, y que te hagas un compromiso con Él para hacer su voluntad, y si tú no lo tienes ese entendimiento, no te bautiza tampoco por eso. Por eso hay personas que duran años, meses buscando, pero no te lo va a dar hasta que tú tengas ese entendimiento, hasta que de verdad sepas que Él quiere tu corazón y que lo ames en obediencia. Es hasta entonces cuando te engendra con su Santo Espíritu. Por eso nos dijo el otro día, Dios habla a su pueblo y nos dijo: todo aquel que no ha sido bautizado, métase 7 días de ayuno. Y ahí, 7 días de ayuno para que Dios te bautice en el Espíritu Santo. Si tú no lo has recibido, pero dice: yo ahí te voy a decir con mi Santo Espíritu por qué no te he bautizado, por qué no te he dado el Espíritu, por qué no te he sellado, ungido, que es lo mismo. ¿Por qué? Él te va a decir. Puede ser que tú no quieras obedecerlo, no has movido ni un dedo para obedecer sus mandamientos porque no quieres comprometerte con Él, no lo amas. O tal vez tú lo quieres para obtener poder, así como el adivino que quería poder para poner manos a los demás, para que el Espíritu viniera en ellos, pero él quería cobrar por eso. Le dijo Pedro que padezca, y le dio dinero a Pedro para que le diera eso. Todavía, ese corazón podrido, así no es. Y por eso a muchos no se los ha dado tampoco, y lo han pedido. Pero dice Dios: meten en 7 días de ayuno, y yo ahí te voy a hablar con el Espíritu Santo, ¿por qué yo no te he bautizado?
Entendamos que es para los hijos que lo aman, que le entregan el corazón a Dios y se comprometen a vivir en fidelidad, en obediencia a Dios Padre. Es a los que Él bautiza. Y con eso, mi hermano, usted ya va a eso. Esa es la vida nueva que Dios le va a dar para que lo obedezca a Él. Si usted no tiene ese conocimiento, como los que vienen a los pies de Cristo, si no tiene ese conocimiento que Jesús en su reino se vive sin pecado, usted va a venir y va a empezar a pecar pensando que eso es de Jesús. No, es que no, entonces no conociste, no leíste de Él, no conoces de Él. Y por eso vienes a Jesús, no te dio el perdón y tú estás pecando. Y pensando que eres cristiana, que ya Jesús me dio el perdón. No, tú no entendiste. Por eso Jesús no te dio el perdón y por eso tú sigues pecando. Porque si tú hubieras entendido, viniste a Jesús sabiendo que Él te perdona todos tus pecados, es para que tú vives una vida en santidad sin pecado. Porque en el reino de Jesús se vive sin pecado en la gracia. Pero si tú no vienes con ese entendimiento, Jesús no te da el perdón. Porque tú estás pidiendo perdón para que Él te perdone. Entonces tú con ese entendimiento, Él conoce lo que está aquí y aquí de ti. Pero si vienes con ese, por eso dice, si vienes con un corazón consisto, humillado, perdonador. Dice Juan 3:16, que creas en Él, para que no te pierdas y tengas vida eterna. Tienes que creer en Jesús. Y al creer en Él y venir así, Él te da el perdón. Y tú entras al reino de Él, a ser iglesia y a ser hijo de Dios y ser iglesia de Cristo. Pero con esa verdad que usted tiene que cuidar esa vida nueva sin pecar. Porque Él ya te perdonó todos los pecados. Él fue a la cruz por tus pecados, se hizo rebelde por ti, para hacerte libre. ¿Cómo tú vas a pecar otra vez? Por eso la gracia en el reino de Jesús se vive sin pecado. Y cuando usted no tiene ese entendimiento, Él no te da el perdón. Tienes que tener ese entendimiento para cuando vengas a Jesús, a su reino, a la gracia, a pertenecer a la iglesia de Cristo, tú vivas en santidad, en obediencia, en fidelidad, sin pecado. Si pecares en la gracia, ahí tienes a Jesús como abogado. El orden es después ahí mismo. El orden sería que ahí mismo te bautizaran en el Espíritu Santo, pero si no conoces que a Dios se le tiene que entregar el corazón y a obedecerle, porque Él te da potestad de ser hija de Dios, ahí mismo te puede bautizar Dios, como a Cornelio, ahí lo bautizó porque Él vivía al agrado de Él, como quiere que los hijos lo amemos. Ahí mismo lo bautizó en agua, mismo Jesús, ahí también Jesús se bautizó en agua, ahí lo bautizó. Aleluya. Pero si tú no llevas ese entendimiento, no te bautiza. Te va a bautizar hasta que te comprometas a Él, que sepas que el corazón se lo tienes que entregar a que Él quiere tu corazón y que quiere tu obediencia. Como hijo, que vivas al agrado de Él, obedeciendo su voz, sus mandamientos, sus caminos, su verdad, sus argumentos, su ordenanza, todo de Dios. Y la vida nueva que está aquí escrita que tienes que vivir. Es solamente que te va a dar, te va a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Ve que a Jesús ni a Dios lo podemos engañar? Somos nosotros que nos engañamos cuando no conocemos la verdad. Tenemos que conocerlo, mi hermano. Continuamos aquí, pero aquí te dice bien claro, las persecuciones y las tribulaciones tenemos que soportarlas, pero eso viene en el paquete. Oiga, otra vez lo que dijo en el 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios. Demostración, ¿oyeron? Para aquellos que vienen y que piensan que todo es color de rosita, ven esto y que ahorren para atrás. No es que no lees la Biblia, no tienes una comunión con Dios, el Espíritu Santo no te está guiando, Él nos revela todo. Aleluya. Y aquí mismo Pablo dijo, ¿vieron todo lo que me pasó? ¿Vieron cómo me quisieron matar? ¿Vieron cómo se me levantaban hermanos hipócritas, hermanos carnales, queriendo parar la obra de Dios, parando a uno que va caminando bien? Todo lo que ven que me está pasando a mí, a ustedes también les va a pasar. Y miren dónde estoy en la cárcel. O sea, ustedes también van a pasar por eso. Y aquí la tesalonicenses, que estaba caminando, vino a Cristo y siguiendo a Dios vivo y creyendo en su poder y creyendo en todo lo que Dios, viviendo todo lo que Dios está escrito. Mire, se le levantaba persecución y se le levantaba tribulaciones.
Pero dice aquí, Pablo da a entender, da a conocer, esto es demostración del justo juicio de Dios, demostración. O sea, que todos vamos a pasar eso. Aleluya, dice, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Otra vez dice, por cual asimismo padecéis. O sea, que lo vamos a pasar, sí o sí. Haz de cuenta que Dios te está probando. Si de verdad lo amas, si de verdad permaneces y que no le creas al diablo ni a esos que se te levantan a querer a ponerte tribulación y poner persecuciones. Haz de cuenta que Dios permite para probar tu fe si de verdad lo amas. Aleluya. Eso va a pasarnos a todos. Y usted ama a Jesús y ama el Evangelio, ¿verdad que sí? Amas la verdad de Dios. Lo ama a Él. Entonces te va a soportar. ¿Ok? Y no se le olvide que todos vamos a pasar por eso. Dice, por lo cual asimismo padecéis. Yo sé que usted lo está pasando. Yo también lo he pasado. Todo lo pasado. Pero a veces, como la vez que a mí me pegó el nervio asiático. Ay, yo dije, ¿pero qué hice? Miren, mi hermano, casi me desmayaba, me ponía verde. Yo no podía poner ni el pie en el suelo. 4 noches ni dormí. Porque no podía ni acostarme derecho. Me movía. Ay, ese era un dolor horrible. Y yo le gritaba a Dios y le lloraba, Señor, dígame qué hice mal para pedirle perdón, pero quíteme esto. Era horrible ese dolor. Y hasta el diablo se me presentó, hermanos, y me dijo, mira, no puedes, como yo tengo un hijo con síndrome de Down, me dijo, mira, no puedes atender a tu hijo, mátate, me dijo. Y dije, ¿qué? Mire el diablo. Por eso, mi hermano, usted tiene que estar bien firme en lo de Dios. Porque ahí es cuando va a venir el diablo a quererte engañar. Y a mí me vino y me dijo, mira, no puedes atender a tu hijo, mátate. Y me dijo hasta con qué pastillas, porque hay unas pastillas que yo me las tomo, siento que se me va a pegar el corazón. Hasta me dijo, mira, con aquellas pastillas allá están. El diablo es malo, mi hermano. Y yo le dije, mátate tú. Y le digo, a mí, yo voy a esperar en Jesús y en Dios. Él me dijo que me va a sanar y yo espero en Él. No importa que me duele lo que sea, pero Él me va a sanar. Y a ti te recuerdo que tu juicio final es el lago de azufre. Y lo reprendí, lo eché fuera y en el momento se fue. Pero si yo no estuviera firme, le hago caso. Porque yo le gritaba a Dios, Dios, ayúdame, quítame esto, revélame, pero dime para pedirte perdón y ya no, pero quítamelo, ya no aguanto, decía así. Hay un momento, hay otras personas que le pegan más fuerte y dicen, llévame. No, yo nunca digo que me mate, no. A mí, déjeme aquí, aleluya. Que matarme, no, yo a mí sí me gusta la vida, el mundo, a mí me gusta esta vida. Aleluya, claro que mejor lléveme con Él, ¿verdad? Mejor, pero no, yo cuando Él quiera llevarme, yo amo esta vida. Aleluya. Y yo le dije, yo de mi boca nunca va a salir eso, ni para alguien ni para mí. Yo no hablo así. Aleluya. Pero hay gente que sí. Mejor mátame, llévame, dicen así. Pero miren, el diablo vino y me dijo a mí, mátate. Mira, no puedes atender a tu hijo con tal pastilla. Y yo lo reprendí al final y se fue. Al instante se fue. Pero si yo no hubiera conocido, ¿cuál es la verdad que yo conozco de Dios? Que Dios da vida, Él da vida y Él la quita. Yo conozco cuando alguien muere y tienes el luto. Y ese luto, mi hermano, usted tiene que pasarlo. Pero nomás un mes tiene que llorar. Le dijo Jesús a Aarón, al pueblo de Dios. Nomás un mes llórele. Denle el luto un mes. Pero un mes nada más. Y ya del mes ya no. Usted tiene que por eso tenemos que leer Biblia. Claro que duele. Duele cuando alguien muere algo querido. Un padre, una hermanita, alguien querido. Claro que duele. Pero usted tiene que conocer que es una voluntad de Dios. Él decide quién muere y quién vive. Usted nomás sale y da gracias, Padre. Acepto su voluntad. Le doy gracias por los años que mi familiar, mi querido, mi amado hermano, lo que sea, me lo dio a disfrutar esos años. Acepto su voluntad. Nomás deme fuerza, deme paz en mi corazón. Quíteme este luto, este dolor. Y Él al instante, cuando vas con ese conocimiento, Él, después de un mes, mi hermano, porque usted tiene que pasar el luto y así todo el Espíritu Santo, gracias Padre, y Él le quita ese luto, ese dolor que siente uno. Él se lo quita al instante. Porque es palabra de Dios.
Un mes, nada más, tiene que llorarle a guardar luto. Por eso tenemos que leer Biblia, mi hermano. Personas que se les mueren sus familiares y se les aparece. Se les aparece. No es no es la persona, es el diablo. Repréndalo. Tiene que reprenderlo en el nombre de Jesús. A mi esposo, por un mes, yo le estaba diciendo, mira, los muertos no tienen que ver nada en este planeta. Acuérdense cómo yo vine a los pies de Cristo, y Dios lo primerito que eso Dios me enseñó a mí. Y Jesús, aleluya. Y yo le diciendo a mi esposo, no sé, porque por un mes, no, mira, a los muertos están, y si se te aparecen, repréndelo. Eso no es la persona, es el diablo que agarra la imagen de esa persona, porque los muertos están. Y así estaba un mes, y dije, ¿por qué? Bueno, Dios haciéndome que le hable. Muere su papá. Su papá muere en el COVID, pero a él se le apareció. Pero mire, ¿por qué Dios me decía que le hablara por un mes? Y él se le apareció y le agarró aquí. Pero él lo reprendía en el nombre de Jesús y no se iba. Hasta que le dijo, Jesús ya te venció en la cruz. ¡Fum! Se fue. Dice que cada vez cuenta que como cuando la tele se apaga, que se va apagando y se va haciendo una luz así chiquita, así se fue. Era el diablo. Por eso le digo, si usted todavía cree que los muertos se aparecen, cuidado, mi hermano. Ni a los hijos de Dios tiene que creer en eso, porque entonces te puede dejar muerto, te puede matar, te puede dejar loco o te puede dejar con una gran enfermedad. Si usted habla con el diablo o con un espíritu de las tinieblas, porque eso es, mi hermano. Y usted por eso tiene que saber que eso no es de Dios y tiene que reprender. Dos cosas que tiene que saber, ¿ve? No se tiene que quitar la vida y no deje que caiga en el engaño del diablo. Y los muertos no se le tienen que aparecer, ellos están muertos. El que se le aparece es un espíritu de las tinieblas, el mismo diablo. Usted tiene que reprenderlo, echarlo fuera. Así que, mi hermanos, no hable con ellos nada, nomás repréndalo rápido. En el nombre de Jesús, no vaya a creer que es su familiar. Bueno, ahí Dios sabe por qué hizo que le dijera ahorita esto. Ahora Dios continúa. Bueno, dice 6. Dice, porque el justo delante de Dios porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, dará reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde los cielos con los ángeles de su poder, con su poder. Otra vez, vuelvo a repetir, por si no entendimos lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Oyó eso? Cuando alguien viene a levantársele, ellos ya, lo dijo mi compadre, ellos ya es principio de mal de lo que viene a ellos. Porque aquí dice, mire, a los que te tribulan les viene tribulación de parte de Dios. Dice, y a vosotros que sois atribulados, o sea, a nosotros, dice, dará reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Aleluya. Lo que tiene, mi hermano, no puedo contestar porque estoy dando lectura. Si no está entendiendo lo que venimos aquí, estamos dando lectura. Al final, yo le puedo ahí leer lo que están escribiendo. Ahorita ponga atención en la palabra, que es importante para usted, mi hermano. Aleluya. Y entonces lo que te está diciendo, haz de cuenta que Dios nos pone en prueba. Y usted tiene que soportar y tiene que pasarla. No caer en el engaño del diablo. Y eso tenemos que soportarlo nosotros. Pero cada vez que usted pasa esa prueba, Dios a usted, Él lo ve todo. Dice, cuando venga Jesús en los cielos, dice, vosotros pues sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando son tribulados nos da reposo con nosotros. Él está con nosotros, está diciendo, no estás solo, estás pasando eso conmigo. Acuérdate siempre de eso, cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen las persecuciones, usted no está solo, Dios está con usted. A mí cuando me pegó el nervio asiático me dijo,
Yo también siento ese dolor, me dijo Jesús. Yo voy contigo de codo a codo y ese dolor yo también lo siento. ¿Por qué? Porque somos miembros del cuerpo de Cristo y a veces no tenemos ese entendimiento. Y a mí cuando me pasé eso, me dijo, a mí me dejó saber mi padre que yo estaba en prueba. O sea, que tengo que pasar esa prueba, eso. Y no soltarme de Dios y tener fe. Y esperar en Él. Mire que hasta el diablo me vino ahí a quererse meter a su cuchara. Pero yo lo mandé, lo reprendí y pasé y seguí. Le digo, no, yo voy a esperar en Dios. Y Dios me sanó. Un mes nomás estuve con eso. Un mes. Cosa que los doctores decían que eso no se sana. Y que eso después vuelve. Y a mí nunca me ha vuelto. Yo tenía desde mi cadera hasta el dedo gordo, en 2 dedos entumidos, y te dolía desde la cadera hasta allá. Todo ese nervio duele bien horrible. Y todo eso se fue el dolor y los dedos 2 entumidos y nunca más me vino. Aleluya. Pero Dios, Jesús me habló a mí y me dijo, ese dolor que tú sientes, yo también lo siento. Ese dolor que tú estás sintiendo. Y yo voy de codo en codo contigo. Y yo dije, cuando me habló así, me dijo que estaba en una prueba, dije, aunque me ande arrastrada y me duele esto, yo voy a pasar la prueba. Yo sé que usted me va a sacar de aquí y me va a sanar. Y esta prueba yo la paso. Pero cuando yo voy a buscar de Dios y yo le voy y le pregunto y Él me lo reveló. Y por eso soporté al mes. Una sierva de Dios, dijo Dios Jehová dijo, el que tenga dolor en el cuerpo, ayune, que al ayunar es analgésico para el dolor de cuerpo. Y rápido recibí la palabra, ayuné 3 días y a los 3 días me lo quitó. Así se fue el nervio ciático de mí, creyendo en una palabra que Dios dio a través de una sierva de Él. Porque Dios habla, y Dios habla a nosotros, a sus hijos, a su pueblo. Aleluya. Y así fue como me quitó a mí el nervio ciático. Al mes me lo quitó. ¿Ve? Se te va a levantar persecuciones, se te va a levantar tribulaciones, pero usted soporte. Y usted créale a Dios, no al diablo. Y Dios, mire, mismo Dios. Yo dije, bueno, estoy en una prueba, pasé la prueba, me sanó. Y lo que yo entendí de eso, que Dios quería que yo mismo con Él ya empezara a sentir lo que Él es poderoso, que uno también puede Dios a dar palabras y usted puede orar al Padre y Él lo hace. O sea, el poder de Él quería que yo ya empiece a conocerlo. Pero usted está en prueba, mi hermano, usted tiene que pasar esas pruebas. Pero aquí te dice muy claro, aleluya. Y así dice, y en esas atribulaciones dice, dará reposo con nosotros. Dará reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde los cielos a los ángeles con poder. Toda la iglesia, todos los hijos vamos a pasar por eso. Todos. No hay uno que no. Pero cuando venga ya Jesús por los cielos, ahí vamos a tener el reposo. En Él. Aleluya. Entonces, mientras mi hermano soporte por el amor a Jesús y por el evangelio. Y no le crea al diablo. Le estoy dando mis testimonios para que sepa todo lo que se le puede presentar. Y usted no lo haga, no le crea. Reprenda en el nombre de Jesús. Si no, dígale, ya te venció Jesús en la cruz. A cualquier espíritu, al diablo, ya los venció, triunfó la cruz, triunfó Jesús en ellos. Eso lo está en Colosenses. Colosenses, ya lo leímos. Déjame ver si lo tengo aquí. Colosenses. A ver si lo tengo aquí. Aquí está. No, este no es. Colosenses. Ay, no sé si lo tengo aquí en la mano. Déjame ver si se los encuentro. Aleluya. Yo siempre agarro copias para más rápido, pero parece que hoy no sé dónde está ese. Tenemos días que no les hablo sobre Colosenses. Ya lo leímos aquí, pero déjeme ver si lo encuentro. Si no, seguimos dando la lectura. A ver, déjame ver. O acá está. Yo saco copias para más rápido. Ahí está. Miren Colosenses, miren lo que dice. Ahorita nos quedamos en el capítulo, vamos a ir al 8 ahorita, ¿ok? Ya vamos